derivada de una función implícita, ¿no? Y nosotros hemos visto hasta ahora solamente hemos trabajado con una variable, ¿no? Lo que es la variable x, la independiente, y como el f de x era la variable y, ¿no? En este caso, bueno, esto era nuestro ejemplo, ¿sí? Y es igual a x al cubo más raíz cuadrada de x más 2, ¿no? Eso era lo que nosotros hemos manejado, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de derivadas implícitas, eh, son de forma que contiene las dos variables, ¿ya? Entonces, en este caso, el f de x se va a convertir en f de x, y, de dos variables, ¿no? Y vamos a igualar a cero, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de la función de ambas variables, ¿no? X al cuadrado más y al cubo más x por y igual a cero. La forma de derivada es conocido, ¿no? Ya conocemos cómo se deriva respecto a la variable x. Es similar a eso, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos en este caso, ¿no? Ya, entonces acá yo quiero que tomen muy en cuenta en estos ejemplos. Tenemos acá, mira, x al cubo más y al cuadrado menos 1 igual a cero, ¿ya? Entonces acá yo ya no tengo lo que es el f de x como solíamos tener, ¿no? ¿Ya? Y en este caso es para ambas variables, f de x y sería en este caso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Cuando se deriva respecto a la variable x, tendríamos acá lo que es el 3x al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? A ver, vamos a recordar, vamos a aplicar lo que es la regla de la potencia. Nos dice, ¿no? Baje el exponente y al exponente lo quitas 1, dice, ¿no? 3 menos 1, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo acá, ¿no? 3x al cuadrado. Ahora, tienen que tener énfasis en la variable y, ¿no? Ahí es el detalle que cuando nosotros debemos tomar muy en cuenta, ¿ya? Entonces acá como no es respecto a la x, tenemos que derivar, ¿no? También esta variable y como si fuera x, ¿no? ¿Ya? Ahora acá viene el detalle, ¿no? Cuando estamos derivando la variable y, nosotros tenemos que introducir, ¿no? Una variable, en este caso sería 2y, ¿sí? 2y, 2 menos 1 va a ser, ¿no? Entonces, en acá, en solo caso de la variable y, nosotros vamos a introducir lo que es la y', de esa forma. Solamente cuando aparezca la variable y, cuando estamos derivando respecto a la variable y, ¿no? En la variable x no hay problema, ¿no? Entonces tenemos acá ya derivado de forma ordenada un poco, ¿sí? 3x al cuadrado más 2y por y', ¿sí? Entonces, este es el objetivo, ¿no? Bueno, el detalle que debemos tomar en cuenta, ¿no? Una vez introducida la y', continuamos acá, ¿no? Menos 1. Sabemos que la derivada de una constante es 0. Entonces acá ya nos anota el 0, ¿sí? Igual a 0. Ahora, eso sería el primer paso, introducir, ¿no? ¿Qué podemos anotar, no? Introducir y', ¿sí? Y' eh, cuando se derive respecto a la variable y, ¿ya? Entonces, ese es el primer detalle, ¿no? Entonces, cuando estamos derivando respecto a la variable y, introducimos nosotros automáticamente la y'. ¿Está bien? Es el primer paso, ¿ya? El primer paso. En el segundo paso, una vez ya esta función ya es derivada, si ya hemos derivado, el segundo paso es despejar, ¿no? Entonces acá el paso número 2 sería despejar la y', ¿sí?
Entonces tenemos que despejar esta y'. Para eso vamos a ajustar algunas operaciones, ¿no? 3x al cuadrado que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿sí? Con negativo. Y me va a quedar acá 2y por y', ¿no? Este y' hay que despejar, ¿no? Una vez ya un poquito ya ordenado, acá ya tenemos y', ¿no? Es igual a menos 13x al cuadrado. Como está multiplicando acá 2y, dividí entre 2, y. Entonces, esta sería la derivada implícita de esta función, ¿ya? Entonces, este es el resultado final. Entonces, en este caso estamos haciendo solamente ya dos pasos tenemos, ¿no? Ya, eso es un ejemplo simple, sencillo, fácil de entender. Y ahora vamos a ir, ¿qué pasa si tenemos de esta forma, ¿no? Y al cubo. Ahí, entonces acá, cuando aparece la y, necesariamente nosotros tenemos que, bueno, va a aparecer una y' acá, ¿sí? Acá también existe una y, ¿sí? Acá también existe una y, entonces acá va a aparecer otra y'. Acá no hay x, acá no hay. Entonces, de esa forma nosotros analizamos, ¿no? Ahora, la primera, ¿no? Para y al cubo es sencillo derivar, ¿no? A ver, 3y al cuadrado, está yendo directo, por y' vamos a introducir, ¿está bien? De esa forma. Ahora, fíjense acá, ¿no? Acá tenemos dos funciones, ¿no? Diferentes, ¿no? X, Y. Ya, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este punto, vamos a aplicar lo que es la regla del producto, ¿sí? Entonces, vamos a recordar la regla del producto, lo que nosotros conocemos, ¿no? La regla del producto nos dice, bueno, estos dos lo puedo mantener afuera, ¿sí? Como está multiplicando todo eso, me voy a concentrar en la X y la Y, X por Y. Entonces, la regla del producto nos dice, ¿no? Primero, derivar, la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, la segunda derivada. Es decir, acá U por B, ¿sí? U por B. Entonces, la fórmula tenemos que aplicarlo acá. Entonces, la primera derivada, vamos a derivar la primera, que sería x en este caso, derivada de x sería 1. La segunda no lo voy a derivar, ¿no? Estoy aplicando la regla del producto. Y más la primera sin derivar, ¿sí? La primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, la derivada de y va a ser 1, ¿no? Por 1. Y además, como estamos derivando la segunda, la y, aquí aparece lo que es la y', ¿sí? De esa forma. Más, en este caso deriva de una constante es 0, ¿no? No anotamos, ¿no? Entonces acá sería igual, ¿sí? Igual. Deriva de 3x va a ser simplemente 3, ¿no? 3. Y más 1, derivada de una constante es 0, entonces no anotamos. ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado en esta parte, ¿no? Si vamos a aplicar la regla del producto o regla del cociente, ¿no? Entonces solamente estamos aplicando eso. Un poquito más acá ordenando, nos va a quedar de esta forma. Esto con este 2 está multiplicando, lo voy a... vamos a levantar lo que es la paréntesis, ¿no? 2 por 1, esto 1 va a ser 1, 2y sería, ¿verdad? 2y más, bueno, en este caso sería menos, ¿no? Acá. Menos por más, tendría que ser menos esta parte, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces vamos a corregir esa parte del signo. ¿Sí? Acá sería menos. Listo. Entonces acá menos por más va a ser menos 2 por x por y'. Entonces es igual a 3, ¿no? Ya, entonces fíjense acá, ¿no? Eh, el segundo paso es ordenar, ¿no? Bueno, para despejar lo que es la y', ¿sí? Entonces acá estamos trayendo todo o la variable que vamos a despejar. Estamos acá, ¿no? 3y al cuadrado por y' menos 2x por y', ¿no? Estos dos
Estamos agrupando los que tienen la y'. Y los que no tienen la y' lo enviamos al otro miembro, ¿no? Acá igual a 3 más, como es acá menos 2y, al otro lado va a servir con positivo, ¿no? Más 2y, ¿sí? Entonces acá ya tenemos en dos lugares lo que es la y'. Entonces para poder despejar nosotros tenemos que factorizar lo que es la y' acá. Acá tenemos y', ¿no? Factorizando. Acá tenemos, ¿no? 3y al cuadrado menos 2x, ¿sí? Entonces, como acá es el producto, ya hemos derivado, ya hemos factorizado, entonces hay que despejar la y'. En el otro miembro tenemos lo que es la 3 más 2y, ¿sí? Y todo lo que está multiplicando a la y', ¿sí? 3y al cuadrado menos 2, todo lo que está en paréntesis va a ir al otro lado a dividir, ¿no? De esta forma. Entonces ya tengo despejado lo que es la y' acá. Entonces hasta ahí es lo que se llega a la derivada implícita, ¿no? ¿Sí? Tampoco es muy complicado, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros procedemos a la derivada implícita, en este caso de dos variables, ¿no? ¿Sí? Entonces, en resumen, el primer paso es introducir la y' donde se está derivando la variable y. Y el segundo paso es despejar la y', ¿no? A ver, tenemos acá algunos ejemplos más, ¿no? Entonces, nosotros ya conocemos las funciones, ¿no? Entonces, acá tenemos una función logarítmica y una función exponencial. Entonces, tenemos que derivar para ambas variables, hemos dicho, ¿no? El primer paso, entonces, es la derivada de logaritmo natural de y va a ser 1 sobre y, ¿no? Según la fórmula que tenemos. Como estamos derivando al respecto a la y, multiplicamos acá por y', ¿sí? Y'. Derivada del logaritmo natural de x es menos 1 sobre x, ¿no? Como no hay y, entonces no pasa nada, ¿sí? Derivada de e a la x es, según la fórmula, es la misma función, ¿sí? La misma función. Lo propio, la derivada de e a la y es la misma función, pero acá ya tenemos que derivar, como estamos derivando respecto a la y, hay que aumentar lo que es la y'. Entonces yo tengo acá en dos lugares lo que es la y'. ¿Sí? El siguiente paso es agrupar los que tienen la y'. En este caso tengo en dos lugares. Voy a hacer la factorización, ¿sí? Voy a factorizar la y'. Entonces me va a quedar acá 1 sobre y más. Acá lo estoy haciendo directamente con positivo. Acá tengo negativo. Lo estoy llevando al otro lado con positivo. Por eso acá me aparece el signo positivo. Más e a la y, ¿no? ¿Sí? Igual a e a la x. Este 1 sobre x es negativo, pasa al otro lado a sumar, ¿no? Entonces tengo de esta forma. Y acá ya es simplemente ya despejar lo que es la y', ¿sí? Entonces despejando la y' voy a tener lo siguiente, ¿no? E a la x más 1 sobre x dividido entre 1 sobre y más e a la x, que estaría acá, ¿sí? Entonces acá, hasta acá ya está despejado, ¿sí? Ya hemos despejado hasta acá. Tal vez podemos hacer algunos ajustes más acá, ¿no? En lo que es el común denominador puede ser, ¿no? O extremos y medios, ¿no? Entonces, resultado final, podemos simplificar algo más, ¿no? Entonces me va a quedar finalmente la derivada implícita de esa forma. ¿Está bien? Listo. Tenemos otro ejemplo acá, ¿no? En este caso vamos a ver lo que es, eh, fíjense acá, ¿no? Tengo una fracción, ¿no? Entonces yo tendría que aplicar lo que es la regla del cociente, ¿no? Nos preguntamos, pero acá yo tengo una igualdad a 1. Entonces, acá lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Esto se va a venir a este lado. Y acá se convierte mi función de forma lineal. Mira, fíjense acá. X al cuadrado más y a la cuarta es igual a x al cubo más y a la sexta, ¿no? Entonces, de esa forma también podemos ordenar un poquito la función, ¿sí? Ahora, si fuera acá 0, ¿no? Igual a 0,
En ese caso no, ya no se puede porque vamos a perder las variables, ¿no? Ya, entonces en ese caso tendríamos que aplicar lo que es la regla del cociente, ¿no? Primera derivada, segunda sin derivar, menos todo eso, ¿no? Sobre el denominador, la segunda al cuadrado, ¿no? Pero en este caso, como estamos igualando a 1, pasa al otro a multiplicar, 1 por todo eso sigue siendo la misma función, ¿no? Entonces, una vez ya ordenado un poco, derivamos acá, ¿no? Derivada de x al cuadrado va a ser 2x directo, ¿no? Más, entonces acá ya va a aparecer lo que es la y', aquí y acá, ¿no? De acá, 4y al cubo por y', ¿sí? Y' aparece. Del otro lado, ¿no? 3x al cuadrado, ¿sí? Ya. Entonces acá lo propio, ¿no? 3x al cuadrado más 6y a la quinta, ¿no? Acá estamos, y a la sexta, ¿no? El 6 se baja abajo, quitamos uno del exponente. Como estamos derivando respecto a la y, entonces acá introducimos lo que es la y' en esos dos lugares, ¿no? ¿Sí? Una vez hecho eso, vamos a agrupar los que tienen la y'. Acá tenemos 4y al cubo por y' y 6y en la quinta por y', ¿sí? Entonces acá estamos agrupando, acá está, ¿no? 4y al cubo menos 6. El 6 está en otro lado con positivo, pasamos a este lado con negativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa forma despejamos acá, y derivada y' sería esto, ¿no? ¿Está bien? Eso es, bueno, pareciera que aquí era regla del cociente, pero es habido lineal, ¿no? A ver, en el último ejemplo, acá, tenemos una función polinómica y también una función trigonométrica, ¿no? ¿Ya? Entonces, antes de iniciar la derivada, acá tenemos que ver, ¿no? Si mi función es producto, ¿sí? En este caso es producto, ¿no? Es producto. Entonces, como es producto, tenemos que aplicar la regla del producto, ¿no? Entonces, primera derivada, acá está, mira, 2x por y a la segunda sin derivar, mantenemos la y. Acá no aparece lo que es la y' porque no estamos derivando respecto a la y, ¿sí? Más la primera sin derivar, que sería el x al cuadrado, por la segunda derivada, ¿no? Entonces, 4y al cubo, como estamos derivando respecto a la variable y, introducimos lo que es la y' recién, ¿sí? Menos seno de x, derivada es coseno de x, menos derivada de seno de y, va a ser igual a coseno de y, pero estamos derivando respecto a la y, entonces tenemos que introducir lo que es la y', ¿sí? Donde estamos derivando la y, hay que introducir la y', ¿está bien? De esa forma. Entonces una vez ya derivado, ya hemos derivado todo, entonces que es cuestión de despejar lo que es la y', entonces agrupando los que tienen la y', agrupamos de esta forma, ¿no? Y 4x al cuadrado, ¿sí? 4x al cuadrado por y al cubo, ¿no? Que sería esta. Menos coseno de y. Todo eso multiplicado por la y', igual a, ¿no? Entonces todos los que no hemos derivado pasa al otro lado a sumar. Por ejemplo, acá, ¿no? Coseno de x va con positivo al otro lado. Entonces, coseno de x. Y 2x y a la cuarta pasa al otro lado con negativo. 2x y a la cuarta. ¿Sí? Como es producto acá, despejamos y ya tenemos lo que es despejado la derivada eh, implícita, ¿no? Entonces, de esa forma se aplica. Ya. Ahora, ya. Entonces, acá vamos a ver lo que es
la derivada de orden superior y en un punto, dice. Entonces seguimos acá hallando lo que es la derivada. Y como anteriormente hemos hecho, ¿no? La derivada de orden superior, ¿no? La segunda derivada, la tercera, cuarta, quinta, hasta n derivada, ¿no? ¿Ya? Entonces acá me dice, ¿no? Derivada, allá la segunda derivada implícita, ¿sí? Entonces, 4, acá vamos a derivar directamente, fíjense acá, ¿no? 4x al cubo menos 2y por la y prima aparece acá, ¿no? Cuando estamos derivando respecto a la y. Igualamos a 0, despejamos, ¿no? Y prima es igual a todo esto. Acá va a ser 2, me va a sobrar. Acá se queda 1, ¿no? ¿Sí? Simplificando. Entonces la y prima es esta, ¿no? Y prima, 2x al cubo sobre y. Y no hemos obtenido lo que es la segunda derivada, ¿sí? Entonces, como me dice la segunda derivada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No, recordemos que la segunda derivada tenemos que hallar desde la primera derivada, ¿no? O sea, desde acá tenemos que partirlo para hallar la segunda derivada. Ahora, ahora, fíjense acá se presenta lo que es una fracción, ¿no? Entonces acá yo no puedo esta y llevarlo a este lado, ¿sí? Para que sea lineal, sino que sí o sí ya tengo que aplicar lo que es la regla del cociente, ¿no? A ver, entonces, la regla del cociente dice, ¿no? La, la- la primera derivada, o sea, derivada de x al cubo en este caso, ¿no? En acá yo voy a tener, vamos a aplicar eso, ¿sí? Vamos a aplicar acá. Entonces, a partir de acá voy a hallar la segunda derivada, aplicando lo que es la regla del producto, ¿no? En ese caso, cociente sería, ¿no? La primera derivada por la segunda sin derivar menos primera sin derivar, la derivada de la segunda, todo eso sobre la segunda al cuadrado, ¿no? Esa es la regla del cociente, no la derivada, ¿no? ¿Sí? Entonces ese mismo vamos a aplicar acá, ¿no? Entonces acá 3 baja abajo, 3 por 2 va a ser 6, 6x, ¿sí? Por la segunda, que sería la y, sin derivar. Entonces no estamos derivando la y, entonces no aparece lo que es la y prima, menos primera sin derivar, ¿sí? ¿Sí? 2x al cubo por, recién acá derivamos respecto a la segunda, ¿no? Y derivada. Y derivada de y es 1, ¿no? Pero multiplicamos acá y prima. Dividido entre la segunda al cuadrado, ¿no? Estamos aplicando esa regla del cociente. Entonces acá ya tenemos esta parte ordenado. Y fíjense acá, acá yo tengo la y prima. Entonces, hasta ahí no está despejado lo que es la segunda derivada, ¿no? Pues no está completo, ¿sí? ¿Por qué? Acá yo tengo y prima. Ah, pero recordemos que la y prima vale todo esta. Acá está la y prima. Tenemos que reemplazar dónde aparece la y prima. Acá está, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto vamos a reemplazar ahí, ¿sí? Entonces acá estamos continuando, 6x al cuadrado y menos 2x al cubo, estamos aquí, ¿sí? 2x al cubo, por la y prima, pero la y prima ya vale todo esto, ¿no? Mira, 2x al cubo sobre y, 2x al cubo sobre y, ¿sí? Entonces ya hemos reemplazado con su valor equivalente de y prima. Entonces, una vez hecho eso acá, bueno, se hace algunos ajustes más, ¿no? Sí, algunos ajustes, lo que es el extremos y medios. Y finalmente tenemos esto, ¿no? La segunda derivada implícita.
¿sí? Entonces ahí hemos mostrado. Ahora, si me pide la tercera, por decir, ¿no? Entonces tengo que hacer, pues, desde la segunda, ¿no? De acá ya tengo que partir para encontrar la tercera derivada implícita, ¿no? Voy a tener acá, muy aparte de que tener cociente, voy a tener acá producto, ¿no? Producto y además cociente voy a tener. ¿Sí? Entonces, de esa forma, se halla la segunda derivada en este ejemplo. Tenemos que reemplazar con su equivalente, ¿no? ¿Está bien? Hasta ahí es el uno. Ahora, además acá nos dice, ¿no? Derivada de orden superior y en un punto, dice. ¿Ya? Entonces acá yo tengo otra derivada, ¿no? Ella es la derivada de toda esta función. Me dice en el punto 1, 1. ¿Sí? Entonces, este punto es conocido, si nosotros conocimos como es el X y la Y. ¿Sí? X y Y. Entonces ya sabemos qué vamos a hacer. Primeramente tenemos que derivar, ¿no? Acá, mira, 5x a la cuarta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Más 5y a la cuarta, pero como estamos derivando respecto a la y, aparece lo que es la y prima. Acá yo tengo un producto, ¿no? X por y. Entonces aplicamos lo que es el eh, primera derivada, segunda sin derivar, más todo eso, ¿verdad? Entonces acá yo tengo, a ver, acá vamos a hacer muy aparte. ¿Ya? Primera derivada, dice, ¿no? Entonces, primera derivada va a ser 1 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada sería y prima. ¿Sí? ¿Está bien? Esta parte, ¿no? Entonces, como está multiplicando por 2, entonces nos va a aparecer acá, ¿no? 2y, así es, ¿no? Menos, acá va a ser más, ¿sí? 2x por y prima. ¿Sí? Entonces, este signo afecta a todo esto, ¿no? Eso, de acá está saliendo eso, ¿no? ¿Sí? Este signo negativo afecta a todo esto. Como es acá positivo, entonces voy a tener finalmente 2y menos 2xy prima. Entonces acá está, ¿no? Menos 2xy prima menos 2y, ¿no? Acá tenemos la y prima, ¿sí? Igual a más a 0. Y acá agrupamos los que tienen la y prima. De hecho, ¿no? Acá agrupamos y despejamos de esa forma. Esta sería la derivada implícita. Hasta ahí. Ahora, me dice en el punto 1, 1, dice, ¿no? Pero recordemos que este punto es conocido, la X y la Y. Entonces acá en vez de la Y y de la X, nosotros reemplazamos con su valor. Acá está. ¿Sí? ¿Sí? Acá está, mira. Del X1, entonces 1, 1 reemplazamos con su valor de cada uno. Entonces, si fuera acá 1, 2 o 0, 1, entonces igualito, reemplazamos donde aparece la X, reemplazamos con 1, donde aparece la Y, reemplazamos también con 1, ¿sí? De esa forma. Finalmente, que tenemos un valor numérico, como la segunda derivada en este punto, ¿sí? Valor numérico, ¿sí? ¿Está bien? De esa forma se trabaja con derivada de orden superior, ¿no? Derivada implícita en este caso, ¿ya? A ver, este es otro ejemplo de los puntos también, ¿no? Hay la derivada de logaritmo natural de x sobre x, ¿no? Y la ecuación de la recta tangente en el punto 1, 0. Acá ya directamente ya me está dando los valores de x y la y. Entonces aplicaremos acá, ¿no? La derivada en este caso vamos a aplicar la derivada de cociente, ¿sí? Entonces, la y' va a ser entonces 1 sobre x por x, ¿no? ¿Sí? 1 sobre x. No, recordemos que el derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ¿sí? Y acá está aplicándose lo que es la regla del cociente. Primera derivada, que sería esta parte, por la segunda sin derivada, que sería esta, ¿no? O sea, es decir, u derivada por b. Acá está. Menos, dice, ¿no? Primera sin derivar, lo que sería la u acá, por la derivada de la segunda, que sería el x, ¿no? La b sería esta, ¿no? Entonces, como no tenemos acá la y,
no aparece la y' acá, sino que está ya despejado. Dividido entre la segunda al cuadrado, que sería x al cuadrado. Entonces acá ajustaremos un poco. Acá esta x con esta x se simplifica, me va a quedar 1 menos logaritmo natural de x sobre x al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí hemos llegado a lo que es la y', y vamos a encontrar que es esto, ¿no? Y me dice acá, además recordemos que la primera derivada era la pendiente de la recta, ¿sí? Entonces acá yo directamente igualo, ¿no? M es igual a y'. Ahora, en este punto 1 dice, ¿no? Como tenemos solamente la x acá, ¿sí? No hay la variable y, entonces esta va a ser la x, ¿sí? Reemplazamos con su valor acá, logaritmo de 1. Y la pendiente, la m me está dando como resultado igual a 1, ¿sí? Recordemos que la ecuación de la recta tangente es esta, ¿no? La forma general, ¿no? ¿Sí? Y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Son el punto final menos el punto inicial, ¿verdad? Es la ecuación de la recta pendiente, ¿no? Tangente. Entonces acá, fíjense, el y sub 0 sí vamos a tener como punto. En este caso sería esta, ¿no? Entonces x sub 0, la y sub 0. Conocida esos puntos, ¿no? Entonces acá reemplazamos y menos 0 es igual a 1, la pendiente es m es 1, x menos 1. X sub 0 vale 1, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces acá hacemos las operaciones, ¿no? 1 por x es x menos 1, 1 menos 1, bueno, menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿qué tenemos, no? Voy a tener acá la variable y, la variable x, ¿no? Entonces, esta x va a ir al otro lado con negativo, ¿no? Menos x más y, ¿sí? Menos x más y más 1. Más 1 igual a 0, ¿sí? Ahora, recordemos que nos debemos que evitar, hemos dicho, ¿no? De este signo negativo. Multiplicamos por menos 1 y se va a volver positivo. De esta forma, ¿sí? Entonces eso es la recta pendiente sería en este caso, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Ya. Entonces, es un poco ya combinando, ¿no? Con la ecuación de la recta, eh, derivada en un punto, ¿sí? Todo eso. Ahora, acá tenemos otro ejemplo más, ¿no? Hay la derivada de 2 a la x más 1 y la ecuación de la recta tangente en el punto 2,5. Acá ya nos está dando los puntos, ¿no? Entonces, la derivada, recordemos que a veces la pendiente no hemos definido eso, ¿no? Al principio de este tema. No es m es igual a y', entonces y derivada, no me preocupa de la m, sino es que simplemente tengo que encontrar la primera derivada. Eso va a ser la pendiente, ¿no? Entonces, la derivada de 2 a la x es esta, ¿no? 2x por logaritmo natural de 2. ¿Sí? Como no tengo acá la variable y, no hay acá, no hay y', ¿no? Entonces, directamente la y' ya está despejado acá. ¿Sí? Entonces, como solamente tengo el x acá, esto sabemos que va a ser la x y esto es la y, esos puntos, ¿no? Entonces, como tengo acá la x, entonces tengo que reemplazar con su valor, esta es la x, ¿sí?
Entonces, como es acá, ya no tengo la variable x, ¿no? 2 elevado a la cuadrada, o sea, 4 logaritmo de 2. Una constante me va a dar 2,77. Una vez encontrado la pendiente, ¿no? La m en este caso, y reemplazamos a la ecuación de la recta tangente, es la forma general. Entonces acá, y menos 5, ahí a 5 es y sub 0, ¿no? Ahí, entonces y sub 0 va a ser x sub 0. Así, conocidos son lo que son sub ceros, ¿no? ¿Sí? Igual a 2,77, que es la m, por x menos la x sub 0 es 2. Entonces, me va a quedar de esta forma la ecuación de la recta. ¿Sí? Y ahí viene el 2, ¿no? O sea, ¿de dónde sale 2? Acá están, ¿no? Esos puntos, ¿no? De ahí viene, o sea, todo está encajado en este caso, ¿no? ¿Listo? Entonces, de esa forma se encuentran las derivadas implícitas, ¿no? Combinando con la recta tangente y la pendiente también, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ahí va a terminar este punto, este tema.